Hola, ¿qué tal? En este episodio de Ayornamiento vamos a tener la oportunidad de platicar con Cristina Rodríguez. Yo tuve la oportunidad de conocerla en digital, literal, escuché su participación en un parlamento abierto que hubo en el estado de Guanajuato en relación con el aborto y me pareció que tenía puntos muy interesantes que plantear específicamente sobre la visión psicológica, ella es psicóloga, sobre una visión desde esa perspectiva en relación con la mujer. Entonces, pues esperamos que sea de su interés y sean bienvenidos. Bienvenida, Cristi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio y más en este espacio como de diálogo, ¿no? De poder, pues, desmenuzar ideas, ¿no? Donde podamos como ir a lo profundo de estos temas que ahora están como en boga en todos lados. Exactamente, y justo eso es lo que buscamos. La verdad, de repente, con este tema pareciera que el diálogo ya está cerrado o que no podemos hablar de determinados temas, y lo que queremos aquí es justo abrir el tema, pero además desde una perspectiva interesante. La verdad, como te lo dije desde que nos conocimos, me gustó muchísimo la perspectiva de analizar el deseo de la mujer. Entonces, bueno, antes de arrancar con la materia, quisiera que te presentaras más o menos, que le platiques a quienes nos vean un poquito de ti. Claro que sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues yo soy Cristina Rodríguez, soy doctora en investigación de la comunicación, pero mi formación de base es tanto la carrera como la maestría en psicología. Pues he trabajado tanto las áreas como de la atención en psicología como con pacientes, como las áreas de psicología social en especial, en el tema de investigar cuáles son como este lugar donde se unen los deseos, digamos, el interior del ser humano con los procesos sociales y los procesos políticos, y tratar de conectarlo con estos procesos de generar incidencia política, políticas públicas, mejores ideas, y pues bueno, esto me ha llevado a colaborar con diferentes organizaciones sobre todo en temas como es, por ejemplo, de las mujeres, de los derechos de las mujeres, en tema de las necesidades de las familias, en este tema del derecho a la vida. Y bueno, participando en diferentes eventos de organismos internacionales, por ejemplo, de la ONU, de la OEA, de la Comisión del Estatus Jurídico y Social de la Mujer de la ONU, y también pues en espacios nacionales, en temas de parlamento abierto o en asesorías en ciertos temas como legislativos, pues aportando esta visión desde la comprensión de lo humano para generar políticas que de verdad conecten con lo humano, o sea, que no estén distanciadas. Entonces, bueno, esto es un poquito de mi bagaje y pues bueno, aquí estoy. La verdad es que estamos muy honrados de tenerte aquí. Y pues ahora sí que un poco para entrar en materia, como adelantaba, en el Parlamento Abierto hiciste, pues, formulaste una ponencia muy sólida en relación con el deseo de la mujer, porque de repente muchos hablan de, bueno, es su deseo abortar y listo. Y entonces tú hablabas de que la perspectiva del deseo tiene que ser multivariable y, digamos, verlo desde muchas perspectivas. Y entonces, como en esa medida yo quería preguntarte, ¿por qué crees que es reduccionista hablar del aborto como solamente desde la perspectiva de entenderlo como un deseo? Sí, pues mira, primero planteando un poco como el escenario que a veces nos encontramos en las discusiones públicas, es por un lado como el énfasis en el tema de la vida del bebé, que es un pilar fundamental, y luego por otro lado los argumentos que tienen que ver con la mujer. Pero a veces, o sea, nos han planteado como que el hablar de la mujer pues implica estar a favor del aborto, porque implica pues respetar su decisión, respetar sus deseos, que ya sea las mujeres seamos autónomas de nuestro cuerpo. Y entonces, pues eso parecen, o sea, argumentos muy poderosos, porque pues decimos, claro que queremos que las personas sean libres y tomen sus decisiones de la mejor manera posible. Sabemos que hay circunstancias. El problema es que cuando nos metemos a estudiar el tema del deseo, de las decisiones, específicamente en el tema del aborto provocado, nos damos cuenta que es un iceberg donde hay una profundidad de causas y de condiciones que no son nada favorables para el desarrollo. Y entonces cuando hablamos del deseo o de la decisión, pues queda un poco cuestionado en este sentido de, o sea, digamos, los estudios, cuando se han metido a este tema, de decir, a ver, bueno, vamos a meternos a decir, a investigar por qué las mujeres están abortando, sobre todo en los países donde ya está legalizado, es donde han hecho este tipo de estudios más detallados, donde han hecho otro tipo de procesos para entender por qué las mujeres abortan o cómo evitar la reincidencia en el aborto.
Y entonces es donde encuentran que dicen, es que el aborto es más un síntoma, o sea, es el resultado, el aborto provocado es más el resultado de unas condiciones que están viviendo las mujeres. Y entonces cuando tú dices, bueno, es que es una decisión de las mujeres, bueno, es que es el deseo, o sea, menciono que es una visión determinista en el sentido de que no nos estamos metiendo a la complejidad de comprender verdaderamente qué es lo que implica que una mujer llegue a pensar que el aborto es la solución a su problema. Entonces, como no nos metemos a eso, decimos, no, pues es que ella lo desea ya, como si el deseo fuera una cosa sencilla, ¿no? Como de comprender en lo humano. Y la verdad es que o sea, el deseo es algo profundo y complejo. Sí, claro, justo, o sea, como percibirlo como algo estático que, bueno, ya ese es el deseo, es inamovible o está petrificado y en ese sentido se va a dirigir. Es como, justo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? De repente, lo mencionabas tú, la ambivalencia de deseos y sentimientos, es decir, frente a una situación compleja que a lo mejor te ubicas en una realidad en la que no te esperabas encontrar, te enfrentas con algo que no, en ese momento no deseabas, no esperabas, pues desde luego el primer deseo de repente es como huir o, digamos, borrar todo lo que te tiene en esa situación, pero no necesariamente es ni tu deseo definitivo, ni el más profundo, ni el más razonado, ¿no? A veces tiene que ver con el miedo. Y justo yo te quería preguntar como de este concepto que hablabas en la ponencia de la amenaza asociada a las condiciones, ¿cómo podemos entender eso, digamos, desde la perspectiva psicológica? Así es, o sea, por un lado, digamos, o sea, se ha planteado que el tema del aborto tiene que ver con una intención de no embarazarse. Y entonces, cuando se estudia este tema a profundidad, pues en los estudios dicen, no, no es cierto, hay una ambivalencia, y es una ambivalencia que es propio de los seres humanos cuando estamos en crisis. Los seres humanos, o sea, constantemente nuestros deseos no son nada más así claros, sino tenemos deseos contradictorios, tenemos deseos enmascarados, deseos que enmascaran en un deseo profundo. A veces tenemos momentos de confusión y más en un momento de crisis. Una amiga me decía, mira, el embarazo es como una cubetada de agua fría en la circunstancia que estés. ¿Por qué? Porque el cambio que implica, o sea, sí es cierto que el cambio en la vida de la mujer que implica es algo que, aunque sea deseado, aunque sea planeado, pues va a implicar una serie de movilizaciones internas y externas. Entonces, hay una ambivalencia, hay confusión, y si además está en crisis la persona o tiene condiciones, o sea, los deseos responden a lo interno, a lo que tenemos, nuestros sueños, nuestra personalidad, nuestros miedos, nuestros traumas, pero también a lo externo, a lo que vivimos, a las condiciones, o sea, si estamos en guerra, pues vamos a desear la paz, ¿no? O sea, los deseos responden tanto a lo interno y a lo externo. Y entonces, en esta complejidad de los deseos, cuando se estudian las condiciones, dicen, bueno, las mujeres que van buscando el aborto experimentan una ambivalencia que se da más asociados a las experiencias. ¿Qué experiencias? Pues de un estrés elevado, de estigmas hacia la maternidad, de situaciones de violencia física, psicológica, de privación, de pobreza. Por ejemplo, recientemente Ucrania sacó bueno, han sacado varios reportes, lleva desde más o menos 1984 legalizado el aborto hasta las 10 semanas, y dicen, en estos años que hemos aprendido que casi el 80% de las mujeres abortan por presiones económicas o familiares. O sea, entonces la amenaza no es el bebé en sí, no es ni siquiera a veces la maternidad, porque a veces se ha planteado como una forma muy simplista de, es que no quiere ser madre. Bueno, no quiere ser madre o no quiere ser madre en esas circunstancias. No quiere el embarazo o no quiere estar embarazada en esa situación que la rodea. Y entonces cuando le agregamos esa partecita de las situaciones y las condiciones y nos echamos un clavado para ver, a ver, cuáles son esas condiciones que hacen que las mujeres no, o sea, no quieran estar embarazadas en ese momento o se planteen el aborto. Y entonces es cuando los mismos estudios van planteando diciendo, oigan, pues hablar de libertad, como que decisión, o sea, ¿cuál decisión si estás en pobreza? ¿Cuál decisión si tu pareja te abandonó, te está presionando? Y esto lo aprendí también con una amiga muy cercana, muy querida,
que me platicaba el caso terrible del abuso sexual que sufrió su hermana durante su adolescencia, como pues ella, eso es algo que o sea, se enteró hace poquito, o sea, eso pasó hace muchos años, y en ese periodo donde su hermana fue abusada, pues el violador, o sea, el abusador, la llevó a practicarse un aborto, incluso fue abusada por el mismo médico. Y entonces, esta amiga tan querida me planteaba con respecto a su hermana, me decía, ¿cuál decisión? O sea, porque si le preguntabas a ella en ese momento, decía, no, pues sí, quiero abortar, pero ¿cuál decisión? ¿Cuál deseo? Incluso me preguntaba un poco más, decía, ¿el deseo de quién? Decía, es el deseo del abusador de deshacerse del bebé, el deseo a veces de las familias de desaparecer el problema, el deseo los gobiernos de ahorrarse, de no resolver los problemas, pero es el deseo de la mujer. Cuando nos metemos a ver estas condiciones tan terribles que viven las mujeres, cuando nos ponemos a observar cómo están viviendo las mamás en nuestro país y las condiciones, la falta de apoyos, la falta de guarderías, o sea, todo esto que viven, decimos, bueno, ¿es decisión o es la presión generada por el ambiente? ¿Es su deseo o es nada más un deseo reactivo a las circunstancias indignas y de falta de apoyo y de estigma a la maternidad que viven las mujeres? Sí, totalmente. Justo veía hace un par de días un diálogo, un debate que tuvieron dos filósofos argentinos sobre el tema del aborto desde la filosofía, pero uno de ellos, digamos, el que estaba en la postura a favor de percibirlo como un derecho, decía, bueno, es que hay que atender a la cuestión práctica, ¿no? O sea, las mujeres se ven obligadas a abortar. Y entonces justo lo que le dice el otro, y me parece que es lógico, es entonces, ¿dónde está la libertad, no? O sea, ¿dónde hablas de un deseo, de ella es lo que quiere, cuando en el fondo reconocemos que hay una serie de condiciones de vulnerabilidad que a muchas mujeres las empujan a sentir que esa es la única salida, ¿no? Y entonces viene este contraargumento de, bueno, es que el aborto es solo una pieza del rompecabezas, pero pues realmente es una pieza, tendría que ser una pieza, algo que es problemático frente a la mujer, que es problemático desde luego frente al concebido, digamos, que genera un impacto trascendental en la esfera de quienes viven una situación así. La verdad es que me parece igual, coincido contigo, que es reduccionista y en esa medida quería comentar contigo, me acuerdo mucho que comentaste en esa ponencia y además me hiciste el favor de compartirme la fuente sobre un estudio en países justo en los que ya tenía tiempo de haberse legalizado el aborto, en el cual a distintas mujeres en situación de vulnerabilidad y marginación, como migrantes o mujeres en estado de pobreza, frente a un embarazo, digamos así, que no planeado, les ofrecían, digamos, la alternativa de mejorar esas condiciones, ¿no? A lo mejor trabajo, digamos, mejorar las condiciones de vulnerabilidad que las rodeaban y me sorprendió que el 100% de las mujeres decidieron no abortar cuando se les ofrecían estas mejores opciones. Tú, digamos, ¿cómo entendemos esto desde la psicología? Así es, o sea, se ha planteado el aborto como un favor que se le hace a las mujeres que viven en una situación extrema, ya sea de pobreza, de violencia, de abandono, etcétera, ¿no? Y entonces, incluso no solo como un favor a las mujeres, sino también al bebé, ¿no? Como te hago un favor de no existir. Entonces, em, en ese sentido, hay unos estudios que en Europa, por ejemplo, en varios países, que han tomado las poblaciones más vulnerables de mujeres. O sea, son mujeres que estaban en situación de calle, mujeres que estaban en situación de refugiadas, mujeres que estaban abandonadas, en las peores condiciones, o sea, mujeres en situaciones legales muy complicadas, por ejemplo, del tema de migración, mujeres migrantes. Entonces, como digamos, las peores condiciones para desarrollar un embarazo. Y entonces a estas mujeres, digamos, en esos países donde se ha legalizado el aborto, pues bueno, estaba la opción de abortar, pero con estas mujeres lo que hicieron es que les ofrecieron como la garantía que toda mujer debería tener, o sea, oye, te garantizamos que vas a tener servicio de atención de salud durante el embarazo y después del embarazo para ti, para tu bebé, que te vamos a ayudar para que puedas, por ejemplo, emprender o poner un negocio, te vamos a garantizar que tengas un lugar donde vivir, el tema de educación, te lo vamos a garantizar. La decisión es tuya, tenla.
O sea, ninguna mujer, aunque estaban en las peores condiciones, incluso hasta en el tema de salud mental, obviamente por las circunstancias que estaban viviendo, eligió el aborto. Y entonces, ¿qué nos dice esto? O sea, es o sea, el estudio lo que nos dice, pero ¿qué nos dice también? Que es que cuando plantean a veces es que el aborto es como un derecho humano, o sea, como si fuera algo aspiración, a que aspiramos, que anhelamos, que queremos. Y entonces, o sea, me acuerdo en un parlamento, creo que en el de Puebla, sí, yo les decía, pues sería el único derecho que nadie quiere ejercer y vivir y tener, o sea, es el derecho que quieres evitar a toda costa, o sea, nadie quiere tener que verse en esa circunstancia. Y entonces, cuando vemos estos estudios, otros estudios, por ejemplo, en México, que no hablan tanto, en México, lamentablemente, ni siquiera en los lugares donde se ha despenalizado el aborto en algunas semanas, ha habido avances para estudiar y comprender por qué están abortando las mujeres mexicanas. O sea, hay muy poco del tema y si es, está muy como muy cohesionado, pero hay estudios, por ejemplo, hay un estudio en el norte de México que entrevistó a mujeres que ya habían abortado, mujeres adolescentes, niñas, adolescentes más o menos desde los 11, 12 años y bueno, algunas como en la edad adulta. Y que encontró que decían, ellas no querían abortar, o sea, digamos, era como esta ambivalencia que hablamos, o sea, abortaron, pero no querían abortar. ¿Pero por qué abortaron? Pues muchos vieron las condiciones, no tenían a veces las condiciones básicas de infraestructura, de agua, de luz, o sea, de la calle digna, tenían un abandono paterno, muchas tenían el tema de abandono paterno, tenían el tema de explotación laboral, entonces, o sea, cuando vemos estas circunstancias y decimos, bueno, es que les estamos haciendo un favor, ¿cuál es el favor? Porque eso es el drama, o sea, ¿qué es lo que le da el aborto a una mujer que está viviendo en violencia, luego le haces el aborto y la regresas a la situación de violencia? Está en pobreza o violación o cualquier situación terrible, el aborto y luego la regresas. Y luego dicen, es que lo que le estamos ayudando es que a que no siga siendo pobre, a que no perpetúe la pobreza. Y yo, bueno, lo que estamos haciendo es perpetuar la violencia, porque entonces estas carencias las estamos haciendo hasta institucionales, o sea, estamos como normalizándolas, porque también ese es el tema, que hay una romantización del aborto Sí. de decir, bueno, pues es como yo voy un día, decido libremente y entonces ya hay una máscara de querer ponerlo como algo lindo y bonito, donde, ay, me sentí aliviada, no pasa nada, hasta vemos videos de TikTok de qué chistoso, me voy a hacer un aborto, pero esto es lo que hay detrás. Y es lo que hay detrás en México, en China, en Reino Unido, en Estados Unidos, porque lo interesante es que esto es consistente en todos los países que van estudiando, que son las condiciones. Por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos que habla del sufrimiento emocional de las mujeres que han abortado, no después del aborto, sino antes del aborto, del 2017 y que decía, 7 de cada 10 mujeres que abortaron lo hicieron por presiones externas, ¿sabes? O sea, por lo que había en el ambiente. Y decía, 53% de ellas dijeron que era para complacer a los otros. Sí. Y entonces es donde dices, o Qué sea, fuerte, ¿no? a ver, o sea, hay algo aquí que no estamos ni resolviendo y al contrario, lo estamos enmascarando, lo estamos encubriendo bajo la bandera del deseo, de la libertad, pero a mí, o sea, cuando ves esta realidad o cuando nos ha tocado conocer estos casos de las mujeres que abortan y vemos este discurso, decimos, pues más bien es como un, pues va sola, ¿no? Cuando yo digo, es tu deseo, tu decisión, pues es como, va sola y es tu problema, ¿no? O sea, porque, y esto también aplica incluso para la maternidad, porque también hay una falta de apoyos en ese tema. Sí, claro, yo creo que justo todo esto que platicamos de estos estudios, lo que han demostrado, porque además esa es la cosa, ¿no? O sea, hablar un poquito con base en la evidencia, qué se ha visto donde sí es legal, cuál ha sido la experiencia y un poco, me parece que esto pone totalmente en duda este argumento que se utiliza como de igualdad, ¿no? No, es que ellas también lo necesitan, es por las mujeres pobres y entonces viene un poquito este argumento de, es que también le ahorras, como decías, ¿no? Al concebido le ahorras una vida de sufrimiento y entonces hasta es un acto de compasión, ¿no? Impedirle vivir porque pues va a sufrir. Entonces, es un poquito, yo me acuerdo mucho, hubo una entrevista que estuvo haciendo en una marcha feminista que era específicamente a favor del aborto en Argentina, Emanuel Danan,
y le preguntaba a una chica, ¿no? Oye, pero es que ¿por qué? Y utilizaba este argumento de igualdad social, de, bueno, es que las mujeres pobres necesitan poder acceder, porque además, ¿cómo van a ser un niño así? Y entonces él le preguntó un poco crudo, pero muy en el fondo, pareciera que eso es lo que subyace, es, entonces matemos a los pobres antes de nacer. O sea, porque entonces, como la pobreza es tan difícil, tan fea, entonces mejor que no nazcan. Oye, y entonces, ¿quién va a atender o cuándo vas a atender las condiciones de vulnerabilidad? Si la vía rápida es, pues mejor que dejen de nacer. Es como totalmente, es en contrasentido con lo que se argumenta, ¿no? O sea, ¿cuál igualdad? ¿Y cuál igualdad cuando ves que ante la opción de mejores posibilidades, las mujeres deciden no abortar, deciden aprovechar esas opciones? Entonces, pareciera que ahí tenemos la solución, es mejorar las condiciones, pero uy, cuando uno menciona esto es, bueno, pero es que eso es imposible, por eso el aborto es una pieza más y es como, oye, pues es imposible si afirmamos que es imposible y si todos nuestros recursos económicos, comunicativos, sanitarios los enfocamos en el aborto y no en buscar ayudar a estas mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad. Vemos los testimonios de asociaciones como BIFAC y otras más del estilo que lo que buscan es ofrecerle a estas mujeres que se sienten en un callejón sin salida ante un embarazo inesperado. Y es como, oigan, aquí hay una posibilidad y les enseñan oficios y les dan estas opciones que se plantean en estos estudios. Hay personas que han visto que funciona y efectivamente pues hay una posibilidad, les abres una puerta a un camino distinto y pues sí me atrevo a decir mejor, ¿no? Porque justo no tendrías que lidiar con todas estas consecuencias derivadas de un aborto. Y un poco en esa medida yo también te quería preguntar, ya que lo abordaste sobre el tema de Estados Unidos, del estudio tú, digamos, en tu experiencia, has tenido la oportunidad de, digamos, de tratar de convivir o de, digamos, no sé cómo decirlo, desde la psicología abordar el tema con una mujer que haya padecido consecuencias adversas derivadas de un aborto voluntario? Sí, 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 actualmente que estoy más enfocada en la investigación, pues ya no tanto, pero sí durante otra época de mi vida, pues estuve acompañando también a mujeres y fíjate, a hombres también que estaban como en situación pues, de ver, de discernir si querían abortar o si iban a abortar o no. También incluso con pacientes que ya, digamos, llevaban muchos años que habían tenido un proceso de aborto que no era la causa principal de consulta, pero que ya rastreando en la historia familiar, el tema del aborto, por ejemplo, una familia donde había un aborto de un hermanito o hermanita, o sea, no se sabía, y el paciente, o sea, tenía síntomas como hablaba como del fantasma, ¿no? Como de desaparecer, de todo. Entonces, como la herida familiar también del aborto de esta circunstancia. Entonces, es ahí también donde vas como juntando las piezas, ¿no? De decir lo que dicen los estudios, con lo que oímos, los casos que oímos, que estamos, donde digamos ya en la intimidad del consultorio, pero sí también, o sea, a veces son nuestras amigas que nos comparten, o sea, la intimidad o del consultorio o de las amigas o de las personas que conocemos, donde ves esta lucha, este conflicto, esta dificultad y también yo veo mucho la carga que hay. La carga, he platicado también tanto con, o sea, diferentes personas o en conferencias que me han invitado, o sea, debemos reflexionar la carga que hay sobre la maternidad de decir que las mujeres tendríamos que tener una condición perfecta para ser mamá. Sí. Si no, no te atrevas, porque si no, por tu culpa va a haber personas sufriendo, pero hay una carga de perfección, de por favor, tienes que tener el sueldo perfecto, con la casa perfecta, con las condiciones perfectas, con la salud mental perfecta, y hay una carga de perfección de la maternidad, de estigma también a la maternidad, de juicio a las mamás, y al mismo tiempo de abandono. ¿Por qué? Porque por un lado hay una exigencia de la mamá perfecta y no te equivoques, y la crianza perfecta, y hay de ti si haces sufrir a tu bebé, etcétera, etcétera, o si no lo deseaste, como si el deseo fuera perfecto, ¿no? Solo puedes ser mamá cuando tengas un deseo perfecto y 100% seguro y confiable de serlo, porque si no, es tu culpa que haya niños pobres, que haya niños abandonados, maltratados, etcétera, ¿no? Y es una complejidad porque, por ejemplo, desde la cuestión psicológica,
es mucho más complejo. O sea, en la atención vemos, y es muy duro decirlo, pero vemos, o sea, que hay mamás o papás que quieren de una forma, patológica, así distorsionada, pero no quieren hacer daño. Y sin embargo lo hacen, por ejemplo, en el tema de la violencia. Y no es el tema de que no hayan sido deseados o incluso de que no sean queridos, sino de heridas tan profundas que traen, que no se han atendido, que hay un sistema familiar que los sostiene. Entonces, pues es, o sea, el decir que solamente es, o sea, que el deseo va a generar mamás perfectas, hijos perfectos y sociedades perfectas, es una fantasía. O sea, eso no existe en el mundo real. Y por otro lado, esta carencia, o sea, lo que vemos es un abandono, una carencia sistemática de apoyo a las mamás. Apoyo, porque no solamente, o sea, el apoyo para tener el embarazo, sino a las mamás en las políticas públicas, la carencia en los apoyos, a veces en el sistema social o familiar. Por ejemplo, me preguntaba el otro día, mi hermana estudió en otro país, en Reino Unido, y me decía, oye, aquí en México ya no me acuerdo si hay el fondo de apoyo para las mamás que se embarazan durante la universidad. Y yo, ¿fondo de qué? Me decía, sí, es que allá las mismas sociedad civil, en gobierno se coordinan porque, digamos, o sea, el apoyo no es para solamente la que vive en pobreza, es para la que enfrenta un embarazo inesperado y entonces tiene que lidiar con situaciones que no estaban previstas. Y entonces no solamente si estás en la calle te ayudamos, sino es en cualquier embarazo donde venga alguna situación difícil, grande o chiquita, te apoyamos. Y entonces me hablaba de los fondos que hay para apoyar, te apoyan, por ejemplo, para pagar la colegiatura, te apoyan, por ejemplo, para todo el tema de lo que necesites para ser mamá, para el parto, para que tú puedas continuar tus estudios, o sea, para que la maternidad no se vea como una carga o un obstáculo que roba la vida, como a veces se ha planteado. Pero es que es así, obviamente, volvemos otra vez por las condiciones, ¿no? Justo, además de esa parte, digamos, uno de esta estigmatización de las condiciones perfectas e ideales para ser mamá, que además la responsabilidad de, bueno, si un día te quejaste de que, no sé, que estás incómoda en tu embarazo o de lo que tú quieras, entonces eres una mala mamá. Toda esta parte, y veo un poquito el correlativo hueco de, ¿y dónde está la exigencia del papá, no? ¿Dónde están esos hombres que se tendrían que hacer responsables? Porque de repente parece que sustituimos la figura paterna con la figura del gobierno y entonces el Estado o digamos el sector público, la sociedad civil, alguien va a tener que entrar al quite y es como, oye, ya hay alguien a quien le correspondería, qué está pasando? ¿Por qué le estamos dando, cómo decirlo, pase libre a esos papás irresponsables que dicen, bueno, te embarazaste, yo te ofrezco un aborto, ¿no? O bueno, yo no me voy a hacer responsable. Y es como, oye, pues si no es pregunta, ¿no? O sea, ahora sí que, ¿dónde está, dónde está también esa exigencia social para de papás responsables, ¿no? De papás que estén ahí y que asuman esa paternidad, porque al final de cuentas, sí creo que para cualquier ser humano hay entiendo, a ver, tú me podrás corregir, digamos, si hay una serie de estudios que demuestran que la complementariedad de un niño que crece con papá y mamá presentes le permite mejores resultados en términos generales que cuando hay uno de los dos ausentes, pero tristemente, de los estudios que platicabas, observamos que normalmente la regla general es que el ausente es el papá. Entonces, ¿qué pasa con esas figuras paternas? Digamos tú, como en estos casos que has tenido la oportunidad o que tuviste en su momento de práctica clínica, de tratar con hombres también que se enfrentaban con esta situación de si elegimos o no un aborto, cuál es la postura, ¿no? De los hombres frente a este tema. Sí, pues también, o sea, es muy curioso porque, digamos, históricamente, o sea, en México por la herida de la ausencia paterna, hay una gran herida de ausencia paterna en muchísimos hogares, ausencia física, emocional, económica, o sea, en muchos sentidos. Y por otro lado, yo sí creo que tenemos factores donde estamos reforzando esa ausencia. Por ejemplo, en este tema del aborto, este querer depositar la carga totalmente y la decisión en la mujer sin que se considere, es una expulsión también del hombre. Y eso es algo que digamos, me acuerdo de un paciente que él pues estaba muy angustiado porque él no quería que se abortara, al parecer era niña la bebé y, y pues su pareja sí quería que se abortara.
bueno, estaba como en la crisis, el conflicto. En realidad no había decidido, sino estaba en el conflicto. Y entonces, o sea, cuando platicábamos de esto, él decía, bueno, es que yo lo platico con mis amigos y dice, nadie quiere que se aborte a un bebé. O sea, él me decía eso cuando hablaba en la intimidad de con sus amigos, así, porque decía, la postura es así, no, pues que cada quien, pues yo respeto, así, ¿no? Pero él hablando de ese momento de intimidad, de amistad con sus amigos, donde decía, oye, ¿tú cómo ves? Si tú estuvieras en esa situación, todos los hombres decían, ojalá que no, es que eso, no me gustaría, pues las cosas se pueden solucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay un gran problema de una desvinculación de los hombres en el tema, o sea, no solo de la paternidad, sino también del hogar, del cuidado, del rol en lo privado. O sea, sí es cierto que hay una fractura y una herida muy grande, pero también, o sea, tendríamos que reflexionar cuáles son estos mecanismos o estas cosas que en lo cultural estamos creando que refuerzan esa ausencia. Y yo sí creo que este mensaje de poner, decir, no tienes útero, no opines, o decir, es tu cuerpo, tu decisión, o solamente si tú, o sea, si tú cargas el embarazo, eres la que puedes decidir. O sea, ¿por qué? Porque no es quitarle la decisión a uno u otro, sino es todos hacernos cargo de lo que nos toca. Sí, Y entonces, si queremos que todos seamos, todos aprendamos a asumir las responsabilidades que nos toca, tenemos que permitir y favorecer la participación en todo. Y entonces esto se nota mucho, por ejemplo, en cómo hay una ausencia de políticas o de medidas que incentiven la paternidad. O sea, a veces hemos enfocado en, bueno, proteger a las mamás vulnerables, pero los papás también son vulnerables. Incluso el vínculo del papá con el bebé es el más vulnerable de todos, porque la mamá por las condiciones de cargar el bebé, de tenerlo en su vientre, que tiene, o sea, naturalmente hay un vínculo que tiende a ser muchísimo más fuerte que el del papá, pero el papá tiene que crear el vínculo. Y entonces, si no se le permite, que eso es también, luego ya es otro tema, pero también, o sea, vale la pena comentarlo, como muchas veces se habla de cómo a veces nosotros mismos somos los que expulsamos a los papás de la paternidad cuando es tú no puedes, tú no sabes, tú no estás vinculado. ¿Por qué? Porque los hombres tienen que crear el vínculo. Entonces, en ese sentido, el vínculo del papá siempre va a ser más vulnerable a romperse, a distanciarse, y es también el que menos cuidamos. sí, de O sea, acuerdo. si no cuidamos a las mamás, mucho menos cuidamos a los papás. Entonces es una espiral donde vamos reforzando de, es que los hombres están ausentes, pero luego los hacemos que se ausenten más, no favorecemos medidas para que estén presentes, para que se involucren. También, o sea, hay una cultura como de este miedo, de miedo de verdad a la maternidad, a la paternidad. O sea, sí hay un estigma de que la maternidad te roba tu vida, te roba tus sueños, te roba tu economía, que a veces equivocadamente las campañas, por ejemplo, de educación sexual han asumido como de asustar sobre la paternidad, ¿no? Como si viene, te embarazas, híjole, ¿no? O sea, ya se arruinó tu vida, en lugar de, o sea, promover, o sea, que pues sí es un cambio, o sea, necesariamente tener un hijo te va a cambiar la vida, pero no tendría que ser un cambio para mal. O sea, también me acuerdo mucho, hay una influencer que se llama Leah Darrow, que ella pues trabaja, tiene bebés, o sea, habla todo eso y dice, los bebés no roban sueños, los bebés amplían sueños, te los cambian, sí, pero es te abre otras oportunidades y ese es el mensaje que tenemos que promover, no solo en las mamás, también en los papás y junto con medidas, no solamente de castigo, porque a veces nada más es como castigo cuando fallas, Claro. pero necesitamos ir más allá, o sea, no solamente cuando fallas, sino incentivar, promover. Por ejemplo, en otros países han tenido medidas, por ejemplo, el día de que tu hijo te acompaña al trabajo. O sea, ese tipo de medidas, o sea, son buenísimas porque ayudan al vínculo. Por ejemplo, en las escuelas me platicaba también mi hermana en Estados Unidos, tienen muchas medidas como el día papá e hija, donde el papá tiene que planear un día de cita de disfrutar con su hija, pues específicamente con la hija, o sea, fíjate lo importante. Luego ya hay otras actividades con los demás hijos y todo, pero este tipo de medidas, no solamente de castigar, sino de impulsar, de promover la paternidad, también ahí tenemos un hueco muy grande.
una deuda muy grande. Totalmente, y justo, o sea, como son 2 cosas, ¿no? Uno, la verdad es que pocas cosas creo que le dan a una niña, y eventualmente como mujer también creces con eso, la solidez emocional y la, digamos, un poquito una especie de tranquilidad que tener una relación, digamos, bonita con tu papá, ¿no? Que saberte amada, porque al final de cuentas es el primer hombre con el que te vas a enfrentar realmente, en el sentido de cómo te trata, cómo normalizas el trato que debe tener contigo. Y ahora, ¿cuál va a ser el impacto en una niña que el trato es, o que no hay trato porque está ausente, o que aparece y desaparece de cuando en cuando, digamos, como que a veces justo no le damos ese enfoque tan relevante de más allá, como dices, de los castigos, de bueno, es el delito de alimentos, cómo incentivamos que identifiquen la importancia que van a tener en el crecimiento de sus hijos y de sus hijas, ¿no? O sea, es como ese hueco no lo va a llenar nadie, ¿no? Entonces, sí creo que es importante abordarlo, pero ya me desvié un poquito del tema, entonces quería volver a la parte, digamos, dentro de la ponencia, me gustó mucho el símil que hacías del deseo, digamos, como este apoyo que hay de, bueno, es su deseo y entonces es un derecho y demás, con el tema de la ideación suicida. ¿Te acuerdas un poquito cómo lo relacionabas? Sí, pues es en esta dinámica como del deseo, por ejemplo, vinculándolo a eso que hemos platicado, ¿no? Por ejemplo, decimos, tenemos un papá o un papá que se ha distanciado, que no se ha hecho cargo, o la mamá que, o sea, está pensando en abortar, etcétera, ¿no? Y entonces la máscara es como decir, ah, si desea, o sea, si tiene ese pensamiento, porque en realidad si nos vamos al detalle más fino, es si tiene el pensamiento de no quiero ser mamá, significa ya total y definitivamente que no quiere ser mamá. Pero el problema es que los deseos son, pues, o sea, son una dinámica y en esa dinámica algo que nos ilustra mucho cómo a veces los deseos pueden enmascarar es, o sea, las personas que tienen ideación suicida o a veces el deseo, incluso el mismo deseo de muerte, o sea, que todos podemos experimentar o el deseo de acabar con la vida. O sea, lo que se ha visto, por ejemplo, es en la ideación suicida, no es tal cual un deseo de quitarse la vida, sino es un deseo de acabar con las situaciones que me están generando sufrimiento o incluso puede ser un deseo de descanso, un deseo de alivio, un deseo de dejar de sufrir o de no hacer sufrir a los demás. Y entonces, si tomáramos el deseo literalmente como se quiere tomar en el aborto de, ah, no, pensaste que quieres suicidarte, no, tu deseo, tu decisión, yo te respeto, pues así, diríamos, es que eso es un abandono, porque no estás comprendiendo lo que de verdad está, o sea, el trasfondo, ¿no? O sea, como, es, digamos, como si fuera un deseo torcido que se muestra de una manera, pero en realidad tenemos que ir al fondo para comprender qué es lo que está generando. O sea, ¿por qué? Porque los pensamientos negativos, por ejemplo, los pensamientos obsesivos, los sentimientos negativos son también, pueden ser también un síntoma y eso también se ve, por ejemplo, en el tema de la ansiedad. Cuando tenemos alta tensión emocional, cuando tenemos un proceso de depresión o de ansiedad, o sea, cualquier persona que ha experimentado algo así sabe o sabemos, porque yo también lo he experimentado, que cuando tienes un proceso así de muchísima tensión emocional o de ansiedad o etcétera, tienes pensamientos que son muy confusos, deseos que son muy confusos, pero que son más una interpretación o sea, digamos, un síntoma del cansancio, del agotamiento, de la tensión emocional, que un verdadero deseo. Entonces, qué peligroso, qué reduccionista es querer, o sea, simplificar y decir, ay, es tu deseo, bueno, ya, o sea, ¿cómo somos, quiénes somos nosotros para cuestionar la autonomía de la mujer, como a veces te lo ponen, decir, es que no estamos cuestionando la autonomía, ni estamos diciendo que las mujeres no somos capaces, sino es comprendiendo cómo es el ser humano en general, hombres y mujeres, cómo funcionan los mecanismos, entendiendo que sí hay una vulnerabilidad emocional en el embarazo, por los cambios hormonales, por el cambio que implica, o sea, por la razón que sea, comprendiendo lo humano, podemos, y además, si nos basamos en los estudios donde hay esto que reportan las mujeres que se sienten presionadas, que lo que les lleva a abortar es la presión psicológica, emocional, económica, familiar, pues entonces es cuando vemos que esta dinámica de decir,
por favor, no podemos, o sea, abandonar a las mujeres, porque eso es lo que implicaría abandonar, implica abandonar a las mujeres, a decir, bueno, pues buena suerte, ojalá que tu deseo sea verdadero, sea correcto, o sea lo que de verdad estabas deseando. Y pues bueno, pues es tu rollo, ¿no? Es tu cuerpo, tu decisión, tu rollo, tu problema, o sea, nos lavamos las manos como Estado, como sociedad. Y entonces es cuando pues, yo, por ejemplo, que he trabajado estos temas de las mujeres, pues dices, ¿están seguros que no es una violencia del Estado? No es una violencia de la sociedad también, de abandonar otra vez, ¿no? En esta sociedad donde se habla tanto de los derechos de las mujeres, y es como, ¿están seguros que esto? Yo creo que nadie está seguro, pero como es un tema tan vetado hablar de esto, por ejemplo, te platico brevemente en el último Parlamento de Puebla, yo les decía, bueno, ¿a quién estamos favoreciendo con estas medidas? Porque, bueno, en México, o sea, de más o menos de los últimos años, de los 100 casos que hay de encarcelados, o sea, la mayoría son hombres que forzaron, que coercionaron, que provocaron el aborto. Y además les planteaba el vínculo que hay de cómo el aborto favorece la trata de personas. Y eso está documentado en muchos estudios. Que dicen, por ejemplo, hay un estudio que se realizó en 67 mujeres, que decían, entre esas 67 mujeres, en un periodo de, o sea, de menos de un año se habían realizado entre esas 67 mujeres 114 abortos. ¿Por qué? Porque decían, y es una realidad terrible, que decían, la realidad en la trata de personas y en la prostitución es que los clientes pagan más por tener sexo sin protección. Y entonces, obviamente que hay un índice altísimo de abortos y obviamente que el embarazo saca del mercado un año a la mujer, o sea, no es negocio el embarazo. Entonces, pero sí es un negocio el aborto, porque entonces en 2 días le haces el aborto y en 2 días ya la regresaste otra vez al mercado. Y entonces es, a quién de verdad está favoreciendo? O sea, qué complejo, qué difícil. Y también nos implica el reto de decir, o sea, luchar por la vida, defender la vida, pues implica mejorar todos estos mecanismos de atención y de acompañamiento, porque también es cierto que a veces en este tema de defender la vida, pues seguimos poniendo la culpa, en la carga de la culpa en la mujer, cuando también, obviamente lo que hemos platicado, ¿no? O sea, si analizamos las condiciones, vemos que hay más atenuantes que factores que den como la culpa, ¿no? Entonces, bueno, el reto es grande. Sí, totalmente. Yo creo que justo en esa medida es importante explorar políticas públicas, ¿no? O sea, al final, no, yo creo que en eso coincidiríamos cualquier persona sensata en términos de que hay un interés por la mujer, especialmente en estas condiciones vulnerables, que desde luego, o sea, yo no me atrevería a decir, bueno, la cárcel es la solución. No, pero la pregunta no es tanto ahí, bueno, que sea un delito no necesariamente implica que la consecuencia sea la cárcel. Fíjate que he estado medio echándole ojo a los códigos penales de los estados y, por ejemplo, hay dos que me llamaron la atención. En Veracruz, el Código Penal dispone expresamente que en el aborto inducido la mujer vivirá su pena en libertad y Mm. tiene que ver, la sanción es educación sexual y atención de la salud. O sea, realmente es como vamos a abordar qué te llevó a sentir que esa era tu salida, ¿no? En Tamaulipas, igual la mujer en el aborto inducido tiene la posibilidad de solicitar al juez vivir su pena en libertad y el juez se la tiene que otorgar siempre que medie esta solicitud. Es decir, Mm. busquemos estas alternativas de política pública, pero ya digamos saltar de un delito a pasar a es un derecho e ignorar totalmente todos los factores en juego y específicamente al concebido, me parece que justo no es consistente con esa visión de derechos humanos, con esa noción de dignidad humana. Entonces, creo que la cosa es esa, ¿no? Abrir esos debates para incorporar narrativas propositivas distintas. Y un poco en ese sentido de las narrativas te quería preguntar, mira, yo tengo como la teoría de que podríamos categorizar un poquito dentro de quienes practican aborto voluntario en una parte a estas mujeres que platicamos, ¿no? Las que están en condiciones de extrema vulnerabilidad, ya sea pobreza, marginación, calidad de refugiadas, todas estas situaciones, digamos, que viven ambiente de violencia y que
bajo esas condiciones se sienten orilladas a buscar una vía de escape, ¿no? Y el aborto es esa vía de escape. Y por otro lado, sí veo un poco de lo que platicabas, ¿no? De los TikToks de, ay, qué padre mi aborto. O sea, una serie de mujeres, especialmente jovencitas, que han comprado esta narrativa muy coqueta que vende especialmente grupos que se autodenominan feministas. No sé si realmente lo sean o no, pero así se hacen llamar. Que viene con todos estos eslogans, ¿no? Y estos eufemismos de, bueno, es como un tumor, es un cúmulo de células, realmente no pasa nada, es tu cuerpo, es tu decisión, la maternidad será deseada o no deseada, o no será, ya sabes, todos estos eslogans que a muchas niñas les han hecho sentirse parte de algo, ¿no? Como esta parte de sentir que forman parte de un colectivo que lucha por algo, porque la verdad es que la manera en la que lo venden tiende a ser muy atractiva, digo, por algo hay una inversión sólida en distintos países sobre este tema, porque como decías, pues es un negociazo, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué te sale, digamos, qué mejor como proveedor de servicios le hace clínicas abortistas? Pues que tengas el pago garantizado porque lo va a pagar el Estado bajo digamos, bajo el disfraz de que es un derecho, ¿no? Entonces, digamos, viene toda esta inversión importante en publicidad, en eslogans y demás, que creo que sí han convencido a una serie de mujeres que es un acto de libertad, que es un acto que las empodera y demás. Entonces, digamos, creo que cómo abordar el tema de las situaciones de vulnerabilidad es un poco más claro, no sencillo, pero claro, ¿no? Así veamos cómo les damos oportunidades y demás, pero cómo abordar este otro tema, o sea, cómo abordar el tema de las narrativas que realmente son ideologías que ya han embaucado a una serie de jóvenes que se niegan siquiera a cuestionarse si lo que piensan es real, tiene fundamento y demás. Y yo creo que tenemos un gran reto en que yo siento que nos han como encerrado en falsos dilemas. Ujú, Como que este tema de las ideologías lo que hacen es que te ponen como en un blanco negro, sí. donde, por ejemplo, te dicen, es que no hay de otra, legal o ilegal. Y ilegal es horrible, así, todo lo que hemos oído. Ilegal, pues medio va a solucionar, pero es la única posibilidad. Y entonces nos ponen, no hay dilema, o sea, ningún otro dilema más que legalizarlo o no legalizarlo. O en tema de salud pública, así. Y entonces, cuando nos metemos en estos falsos dilemas, porque es como meternos en una cajita de un problema muy grande, meternos así como, nada más hay blanco-negro, o sea, elige, este, abortar pobre o mamá pobre, elige, pues cuál decisión, ¿no? Entonces, yo pienso que un gran ejercicio que nos debemos las mujeres, especialmente las mujeres que hemos sido como las que estamos como en este círculo de discusión y en estos temas, también los hombres, la sociedad, en las políticas, cuando se hacen estas discusiones, está estos mismos, blanco, negro, ¿eres religioso o eres laico? ¿Eres así? O sea, encerrarnos siempre como en esta, dice una amiga, Tamara, que dice, como si fuera un partido de fútbol y a quién le vas, ¿no? A ver quién gana, qué bandera gana, ¿no? Y entonces nos debemos hacer un esfuerzo de salirnos de esa lógica, de no dejarnos encerrar en esa lógica, de decir, a ver, ¿estás seguro que ese es el único dilema que resolver? Claro. ¿Estás segura que legalizarlo es la única solución a los problemas de las mujeres? ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay, o sea, ciertas líneas donde, por ejemplo, reconocemos que las situaciones que viven las mamás son muy complicadas, ¿no? Entonces, unos dicen, bueno, por eso mismo hay que legalizar el aborto y otros decimos, pues por eso mismo no hay que legalizarlo. Entonces, es como un proceso como de quitarnos un poco como estas dilemas, falsos dilemas, estas banderas de decir, a ver, vamos a pensar fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es, o sea, renunciar a estas posturas blanco y negro para decir, a ver, ¿de qué otra forma podríamos garantizar que las mujeres tuvieran embarazos dignos, en las mejores condiciones, también psicológicamente, o sea, también considerando el deseo y la decisión, porque no es que lo dejemos de lado, ay, cómo es complejo lo dejamos de lado, claro que importa, la subjetividad importa muchísimo, pero es como salirnos de esto como encerramiento que nos han hecho para entonces decir, a ver, ¿qué otras soluciones podemos proponer? Y en ese qué otras soluciones, pues implica sí una renuncia
a esta parte como de las banderas, porque a veces el problema es que cuando hay estos diálogos es que hay un encerramiento, o sea, una cerrazón para escuchar, o sea, al otro, que entonces ya no hay más que decir, ¿no? O sea, como si de verdad nada más fuera postura A y postura B y ya. Y se Y acabó. entonces, o sea, por ejemplo, yo en estas experiencias del parlamento, o sea, he planteado como esto de, o sea, el dilema no es aborto legal o ilegal, sino, o sea, el dilema es si nos vamos a comprometer con erradicar la violencia y entonces todos los esfuerzos los dirigimos a erradicar, o vamos a dirigir los esfuerzos a solamente medio contener, y en ese contener es aceptar que vamos a seguir perpetuando la violencia. Entonces, cuando tú sacas de este dilema y planteas las otras partes de la discusión, las otras cosas que tenemos que considerar, que es un problema complejo, que como bien decías al inicio, no está nada resuelto en este tema, ni nada dicho, porque a veces es como, ya, o sea, no es un ser humano, obvio ya, es lo único que hay que decir. Pues no, o sea, ni en ese tema ni en todas las demás aristas del problema. Entonces, yo creo que sí requiere como un esfuerzo de todos de hacer, o sea, sacarnos, ¿no? Como de esos dilemas en los que nos han forzado a estar y que muchas veces es, o sea, si cuando estás en este dilema no hay de otra, o sea, estás en A o en B, o sea, ¿de qué equipo eres, no? Entonces, ya son enemistades compradas, ¿no? Y es eso, como estas dicotomías forzadas de o eres oprimido o opresor, o eres pro vida o pro muerte, o eres... Y entonces justo, desde luego que eso cierra el diálogo e impide crear puentes, ¿no? Entonces justo yo lo que digo, a ver, yo particularmente en este tema he cuidado mucho no tomar para mí, o sea, no identificarme con categorías preestablecidas, no porque no haya coincidencias, al contrario, no hay muchas personas que admiro, pero creo que a otra parte, digamos, de la población, ya nos toca como empezar a crear puentes y estos diálogos de decir, a ver, a mí también me importan las mujeres, o sea, soy mujer, ¿sabes? Créeme que yo también entiendo esta preocupación, pero, pero no voy a caer en el, bueno, es que ya pasa, entonces ya solo es si pasa legal o ilegal, es como, oye, si ubicas uno, qué mal argumento es ese, ¿no? O sea, es como, lo mismo me podría venir a decir así el que roba, ¿no? Mira, yo ya robo, entonces mejor nada más facilita que yo pueda hacerlo en las mejores condiciones, es como, oye, si estamos viendo que en el fondo sí hay una vulneración a un individuo humano único y distinto de la madre, entonces sabemos que estamos frente a una situación dilemática, pero no pretendamos que hay un único camino, ¿no? Para abordar el tema. Dialoguemos. O sea, es lo que te decía, a mí también me interesa, digo, es importante, digamos, destacar la estadística que referías del 100% de personas que actualmente en todo el país están presas por aborto, más del 95% son hombres, y precisamente por estas conductas que platicábamos. Pero esas 5 mujeres que están presas, tampoco sabemos por qué es. Tampoco sabemos si fueron mujeres que también colaboran en estas redes de trata, lo que sea. Pero incluso si decimos, oye, hay una mujer presa, a mí también me preocupa que una mujer que hubiera estado en una situación de vulnerabilidad, además de todo, termine estando en un contexto de prisión. O sea, desde luego que me parece injusto. Es decir, esa coincidencia creo que podemos reconocerla sin que yo reconocer eso implique, bueno, entonces sí puedes impedir que tu hijo nazca a la carta, ¿no? Así por el mero gusto. Es como, oye, no reconocemos esa situación, ok, ¿cómo la abordamos sin desconocer esta otra situación? Es decir, como decía, salirnos de la caja y ampliar la perspectiva desde dos maneras distintas, ¿no? Una, nosotros mismos, ¿no? Esto es lo que buscamos en el canal, como fomentar ese pensamiento crítico, decir, a ver, yo no tengo la verdad absoluta, Cristina no tiene la verdad absoluta, pero nadie la tiene. Podemos todos aportar un poquito desde la razón, desde los datos, desde los mejores argumentos, y a ver cómo nos aproximamos a una mejor versión de la verdad sobre este tema específico. Entonces, realmente yo creo que eso sería lo esencial, ¿no? Desde esa parte, y la otra, decir, reconocer que el otro puede tener algo valioso que decirme. O sea, Sí, y tienes de razón también, de verdad, como yo, como todos. exacto, exacto. Entonces, yo creo que realmente esa sería como mi última pregunta. ¿Tú cuál crees que es la mejor manera de abordar la discusión sobre el aborto?
con quien sea, ¿no? Con quien coincide con uno y con quien no. Sí, pues, definitivamente, o sea, hablar de estos temas es generar como cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque o ya están como las posturas que luego se lanzan así como de, pues yo opino que esto y esto y esto, pues yo opino que esto y lo otro y ya, como cosas así, caso cerrado, ¿no? Sí. O es un tema que se evade, ¿no? Yo no me quiero meter en ese tema, yo no quiero quedar mal con nadie y todo. Pero bueno, finalmente es un tema que está, o sea, servido, ¿no? O sea, está en la discusión, está en la mente de las personas. Claro. Es un tema del que luego también a veces, o sea, lo que pasa es que es el tema del que más se meten iniciativas y entonces de verdad no hay otros temas que discutir en el legislativo. Entonces, bueno, ahí está el tema. Yo creo que sí implica, o sea, un esfuerzo, o sea, para mí, digamos, ha implicado como este esfuerzo primero de comprender siempre la perspectiva del otro, pero no nada más así como de entiendo, o sea, así como de entender superficialmente, sino entender el razonamiento, o sea, la forma, como el, digamos, como el proceso mental de así de, a ver, tú dices que están, o sea, que los niños están sufriendo, tú has visto a los niños sufrir, tú, o sea, dices, si esto se legalizara, evitaríamos que se llegara, o sea, como de verdad hacer el esfuerzo de comprender la postura del otro, porque también hay una riqueza muy grande, o sea, también muchas veces esas posturas, esos testimonios vienen también de las experiencias dolorosas que no podemos también olvidar, o sea, que también tenemos que escuchar. Y además, yo creo que también, así como bien, o sea, me encantó como lo decías, de tenemos que dejar de asumir que todo está resuelto. Y algo que yo he utilizado tanto en mis presentaciones o en cualquier diálogo que me inviten es lanzar preguntas. Yo creo que necesitamos hacernos preguntas honestas y permitirnos la pregunta. O sea, ¿de verdad esta es la única solución? O incluso abrirnos a cualquier pregunta, o sea, de decir, a ver, ¿qué pasaría si se legalizara? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Porque yo a veces, o sea, lo planteo con mis amigas de decir, es que eh, aunque no se legalice, los problemas no se van a resolver, o sea, la solución no está en impedir la legalización, y si se legaliza, o sea, yo lo que creo es que estos problemas se van a agrandar. Por eso es que pongo, o sea, mis talentos al servicio de que no se legalice, porque de verdad creo que esto solamente va a profundizar y agudizar lo que viven las mujeres. Pero sí, cuando, o sea, planteando desde la pregunta, o sea, yo he tratado eso, como decir, estas son mis preguntas genuinas que me hago. Claro. Esta es la solución. ¿Será lo adecuado plantear? O sea, y yo trato como de plantearlo tanto en los comentarios de Facebook, o sea, en cualquier espacio de decir, esto es lo que yo me pregunto. Sí. El deseo puede ser, o sea, hace recientemente con una colega, amiga psicóloga, en una publicación que hizo de este tema del aborto, yo le decía, o sea, yo me pregunto si poner el deseo como el motor puede ser lo que de verdad resuelva, o sea, si no es una carga en las mujeres, porque es lo que genuinamente yo me he preguntado y que me ha llevado como a estudiar. Entonces, desde comprender el otro, desde la pregunta y esto que hemos platicado de salirnos de la caja, o sea, no dejarnos encerrar en estas posturas como si ya estuviera acabado el debate, como si ya no hay nada más que decir, o sea, hay mucho más que decir. Y te platico, o sea, también recientemente una experiencia también del Parlamento Abierto de Puebla en este tema del aborto, Ujú. que era uno de los ejes, era el eje de salud, o sea, el aborto como un servicio de salud. Y me decía mi hermana, a ver, ¿qué implica decir? O sea, no puedes decir que es un servicio al mismo tiempo que decir que es un problema de salud, o es un servicio o es un problema. Bueno, esa afirmación fue así como de, ay, sí es cierto, a ver, o sea, vamos, y entonces, pues la presentación que diseñamos fue en ese sentido de decir, a ver, si es un servicio, vamos a analizar y decir qué implicaría, o sea, cuáles serían las consecuencias. Si es un problema, ¿qué implicaría? Entonces, a ver, ¿es un servicio o es un problema? Porque aquí hay una contradicción, ¿no? Entonces, como desde el simple hecho de preguntarnos, de escuchar, vamos generando nosotros, vamos apropiándonos la causa, pero desde una mirada diferente, quitándonos a lo mejor estas banderas que nos impiden el diálogo. Y yo creo algo que yo, pues no sé, por mi misma personalidad hago es cuestionar todo. Cuestionar y escuchar a todos. O sea, yo hago este ejercicio de seguir a todos los que piensan a favor, en contra, diferente, así, para escucharlos y leerlos a todos. Hay cosas valiosísimas en todos lados.
y además cuestionarlos a todos. Luego a veces es una postura ciertamente incómoda, a veces políticamente incorrecta y a veces, o sea, que hasta puedes caer gordo, pero yo creo que es necesario que nos atrevamos a cuestionar esto que ya nos han dado como un dogma de las diferentes posturas, a favor, en contra, o sea, porque también hay en todos lados. Y eso yo creo que abre necesariamente a la creatividad. Muchas veces hay personas que me dicen, es que me da miedo, al abrirse a la pregunta, da miedo como cambiar de postura. Y yo le digo, es que mi experiencia ha sido que no la, o sea, la cambia, la renuevas la postura porque encuentras que hay mucho más, que por ejemplo, estar a favor de la vida es una amplitud de las causas, de la mujer, de todo, que hasta está más padre, más bonito. Totalmente, la verdad es que yo coincido totalmente contigo. De hecho, justo, digamos, mi camino personal sobre, digamos, profundizar realmente este tema surgió a raíz de una pregunta. Literal, el primer texto que escribí sobre esto era, ¿tengo derecho a impedir que mis hijos nazcan? Porque sí me hizo esa pregunta, ¿no? Todo el mundo insiste, es un derecho y no se consulta, y entonces, y yo dije, ¿de verdad tengo derecho? Así como ya pensándolo, y fue ahí donde empecé como este camino de reflexión un poquito más profunda y de cuestionarme y, como dices, de escuchar perspectivas que no coinciden con la mía, también para entender, digamos, desde dónde vienen. Entonces, yo creo que hay varias ventajas en esta labor de cuestionarnos, que es, como dices, primero, fortalecer el propio pensamiento, porque al final integras las distintas respuestas que vas obteniendo, ¿no? Y confrontas. Y por otro lado, un poquito esa, pues esa humildad de llegar a decir, yo me lo pregunto, no, yo no tengo la respuesta, yo me lo pregunto y a ver, tú que tienes una postura distinta, cuéntame cuál sería tu respuesta a esta pregunta, ¿no? O sea, yo me he dado esta respuesta a mí misma, pero así, bring it on, ¿no? O sea, ¿qué más hay por ahí, por allá afuera? ¿Qué otros argumentos, qué otras justificaciones? Y la verdad es que esto de cuestionarnos ha sido en muchos sentidos ventaja y en uno muy particular, que así fui a dar contigo. La verdad es que tenemos un amigo en común que justo me compartió el video de Cristi y me dijo, amiga, sé que esto te va a encantar. Y yo, qué bárbara, qué mujer tan inteligente, tan abierta, tan tal. Y me dijo, ay, pues yo la conozco y así fue que Cristi y yo formamos esta amistad y la verdad es que te agradezco mucho porque además de todo tenemos el honor de que eres la primera invitada a la sección podcast de entrevista de Ayornamiento. Entonces, pues muchas gracias y no sé si antes de terminar quieras pues dar una breve conclusión. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que me encanta esta iniciativa. Me emociona porque yo creo que cada vez, o sea, somos más y además nos vamos encontrando y eso me encanta. Y pues sí es también como, digo, a veces también algo, digamos, lo uso como modo de conclusión, o sea, también algo que tenemos que hacer es aprender a saber dónde nos toca debatir. Y a veces queremos debatir, por ejemplo, en el chat familiar, cuando no es el lugar para debatir. A lo mejor es para expresar una opinión, pero no para debatir. Pero entonces tenemos que generar los espacios para hablar de las ideas, para discutir, o sea, decir, estos no, pero cuáles sí, porque necesitamos hablar. Y pues en ese sentido te agradezco muchísimo, me siento súper honrada de que pueda acompañarte en este primer episodio, ojalá que sean el de muchos, el primero de muchos. Y pues yo encantada, ¿no? O sea, de seguir compartiendo, de hablar de esto, que vamos, yo creo que somos tantos los que estamos caminando por este camino de querer renovar este diálogo, las narrativas, la forma en la que se abordan esta causa y muchas otras. Entonces, pues te felicito y te agradezco y yo feliz de habernos conocido, de ser amigas y de acompañarnos en todos estos esfuerzos porque de verdad creo que nos lo debemos y lo necesitamos además. Sí, de acuerdo. Y como decías, es poner los pocos o muchos talentos que uno tenga como al servicio de los demás y en este caso al servicio de una causa que me parece fundamental, que es precisamente como la labor de identificar qué valor le damos a la vida humana y en su caso si vamos a reajustar el modo en que lo percibimos y entender las consecuencias que eso va a tener, ¿no? Porque al final, pues, ¿qué más quisiera uno que poder convencer o que poder hacer que otras personas se cuestionen? Pero si eventualmente esto llega, yo siempre digo, a ver, eventualmente puede ser que, bueno, ya lo dijo la Corte o lo resuelve el legislativo, es decir,
puede ser que el panorama se modifique en términos jurídicos, en términos sociales, culturales. El punto es reconocer las implicaciones que eso tiene, ¿no? Y es lo que yo digo, a ver, al final de cuentas, en este tema específico del aborto, pues no es como que yo insisto, ¿no? De repente vienen, es que obligas a las mujeres, es como, créeme que yo no voy así por la calle buscando niñas embarazadas y secuestrándolas, o sea, al final de cuentas, cada quien va a hacer lo que quiera, lo que hago es poner sobre la mesa, sobre el mercado de las ideas, una serie de preguntas, como dices, y cuestionamientos, para que cada quien, ahora sí que ya en la esfera más personal, si se ubica en una situación así, tenga elementos suficientes para decidir lo que quiera, porque eventualmente esa es la libertad última, ¿no? O sea, cada quien va a determinar cómo actúa y no va a tener a una serie de personas atrás de ella o diciéndole haz o no haz. Al final de cuentas, somos libres y esa es una de las consecuencias de la libertad. Entonces, pues muchas gracias, Cristi, muchas gracias a los que nos hayan escuchado. La verdad es que ha sido un honor compartir contigo, dialogar contigo y además un gusto, porque la verdad siempre tenemos algo de qué hablar y espero que sea la primera, pero no la última vez que nos acompañes por acá. Y pues déjenos sus dudas, sus comentarios. Si alguien tiene alguna duda específica que hacerle a Cristi, yo con mucho gusto ahora sí que le paso el mensaje. Y si hace falta, pues la volvemos a invitar para aclarar dudas, comentarios, los estudios, lo que haga falta. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Bye.